Buenas noches a todos, bienvenidos a mi segunda sesión síncrona de Prepa en línea CEP del módulo 3. Mi nombre es Wendy Lucía Rodríguez Álvarez y soy asesora virtual del grupo 081. Les decía, esta es nuestra segunda sesión síncrona correspondiente también a la semana 2 de trabajo, a la semana 2 de aprendizaje. Ya casi están por llegar a la mitad del módulo. Yo creo que una vez que llegamos a la mitad del módulo es más fácil la segunda parte, ¿no? Quizá lo que puede llegar a complicarse o costar un poquito de trabajo es la primera, las 2 primeras semanas. Pero bueno, les voy a compartir mi presentación que les traigo el día de hoy. Esta es la presentación con la que vamos a trabajar en esta ocasión. Les decía, a ver, veamos. Les decía semana 2, módulo 3, ¿ok? Este es el orden del día. Primero les daré una bienvenida a la unidad 2, les comentaré cuál es el propósito de la sesión. Haremos una revisión de actividades correspondientes a semana 2. También les voy a hacer algunas recomendaciones del foro Aprendiendo. Vamos a platicar un poco de cómo evitar incurrir en plagio. Ya les había compartido un archivo, un documento en semana 1 para que ustedes pudieran ver de qué manera, les decía la vez pasada, quizá de manera consciente o inconsciente, estamos llegando a cometer plagio. Entonces, es importante que ustedes también demuestren sus propias ideas, sus propios argumentos, evitando obviamente solamente compartir tal cual como vemos en internet, copiar y pegar, ¿no? La información. Al final les haré unas sugerencias generales en relación a lo que he visto en cuanto a las actividades, a sus actividades que ya me compartieron de semana 1 y también vamos a tener el espacio de dudas y comentarios. De cualquier forma, si mientras vamos realizando las actividades, la revisión de las actividades 3 y 4, tienen dudas, en la parte del chat las puede compartir para que entonces las podamos ir respondiendo al mismo tiempo, ¿sale? Bien, entonces, bueno, les decía, bienvenidos, estamos ya casi llegando a la mitad de nuestro módulo 3, a la primera parte, ¿no? A la primera mitad. Entonces, esto ya es un poquito más práctico, ya van sabiendo qué es lo que se necesita de ustedes, que demuestren, que vayan sobre todo incorporando, ¿no? Quizá la parte de la ortografía, la parte de la lectura es muy importante, se los decía al inicio, en la primera sesión, que es muy importante leer y sobre todo saber argumentar, saber expresar nuestras ideas. Entonces, también les decía, estos módulos son las bases de los siguientes módulos. Una vez que ustedes se vayan acostumbrando y sobre todo que vayan mejorando día tras día y sobre todo entrega con entrega mediante las retroalimentaciones, mediante la revisión de recursos, ustedes van a ir obviamente demostrando una mejoría, sobre todo para las siguientes módulos se va a hacer un poquito más fácil porque ya les decía, tienen las bases, perdón, muy bien. En cuanto a la unidad 2, este es el estudio de los fenómenos naturales desde una perspectiva interdisciplinar. En esta unidad van a aprender a analizar un fenómeno natural, que de hecho ya lo vieron en el foro Aprendiendo. Hay que compartir estas cuestiones de fenómenos naturales y sobre todo partir de artículos y lecturas de textos que la misma plataforma ya nos viene explicando, ya nos trae, ¿no? Ya solamente hay que darle clic, leerlos y sobre todo como que procesar toda esa información. Estos textos también les decía son de diferentes áreas de la ciencia, como ya hemos visto en la semana 1, tanto la biología, quizá la ética, la Ah, historia y su relación entre sí, ¿ok? El propósito no me de estoy viendo tantito ahí. explicar detalladamente las actividades a trabajar para así lograr los aprendizajes esperados, el objetivo del módulo 3. Bien, esta es la revisión de actividades de semana 2. En esta ocasión no tenemos un documento que vayamos a descargar. Si ustedes ya vieron en las instrucciones, no hay un documento que hay que descargar. Lo que podemos hacer es trabajar ahora sí que demostrar nuestras habilidades en cuanto a la tecnología. Así que vamos a hacer un documento, quizá en Word, quizá lo puedan hacer en PDF, quizá lo puedan hacer en algún otro documento que ustedes puedan trabajar. El punto es que deben de tomar en cuenta la tabla que yo les estoy compartiendo del lado derecho. Primero, vamos a ingresar al link
que tenemos aquí en la parte de la explicación. La actividad integradora 3 se llama La biología en mi vida. El link está ahí, es un artículo de la UNAM que se refiere a papel o plástico. Solamente hay que darle lectura. El segundo paso, ahora sí, es documento de Word. Les decía, algunos han compartido en PDF. Ok, está bien. Aquí el punto es que ustedes lo realicen. Van a iniciar indicando cuál es la principal rama de la biología que estudia el problema que se aborda en la lectura. ¿Por qué crees? Obviamente porque consideras que esa es la rama de la biología. Después van a incluir la tabla que les digo que está en la parte de la derecha, en donde ustedes van a leer las instrucciones y la van a contestar. Dice, las características, obviamente hablando de la ciencia, si es sistemática, metódica, objetiva, verificable, modificable, tienen que decirme si en el artículo se cumple o no se cumple y por qué. En cada uno de los aspectos, en cada uno de los cuadritos deben de ir indicando la respuesta, ¿ok? Ya una vez que tenemos esta parte de la tabla, ahora sí, el siguiente punto es mencionar 3 ejemplos de cómo aborda el problema de la basura otras disciplinas. Ustedes consultaron en otras fuentes, en internet obviamente, buscaron otras fuentes que hablaban acerca de cómo se menciona el problema de la basura desde otras disciplinas. Entonces, porque obviamente estamos hablando acá de la biología, ¿no? Entonces, quizá hablando de otras disciplinas, ustedes entonces van a colocar el link donde ustedes buscaron esa información. Después van a continuar con la lectura de la nota. ¿Qué dice tu basura de ti? Igual, hay un link que podemos ingresar. Y en párrafo de 8 líneas, acuérdense, no hacemos menos de 8 líneas, nos apegamos a las 8 líneas. Y vamos a responder qué similitudes y diferencias encuentras entre la postura de los autores de los dos textos. Por último, media cuartilla corresponde, es aproximadamente media página. Ustedes van a responder cómo crees que afecta este problema en tu vida diaria. ¿Ok? Lo van a aplicar ya en su vida diaria. ¿Cómo será que este aspecto de la basura, del papel, del plástico, afecta en sus vidas? Entonces, ya una vez que lo tengan, lo van a guardar en la plataforma. En la plataforma debe de ser guardado también con sus nombres, sus apellidos, nombre o sus nombres, abreviación de módulo 3, semana 2, actividad integradora número 3. ¿Ok? Esta es la primera parte y se las quiero compartir en la parte de la plataforma. Ahora, tenemos en la parte de la plataforma diferentes recursos que nos pueden servir. Entonces, por ejemplo, en esta parte de la actividad 3 y de la actividad 4 tenemos la ciencia, por ejemplo, es una de los recursos que nos pueden servir para darle respuesta tanto a la actividad 3 como a la actividad 4, que son las que yo les sugiero que vayan revisando. También tenemos la parte de la relación de la biología con otras ciencias. También tenemos que descargarlo para que podamos saber cómo vincular todo lo que hemos estado trabajando y sobre todo que vamos a demostrar en la parte de la actividad 3. Características de la ciencia también es otro de los recursos que se les sugieren para que ustedes vayan revisando detenidamente, vayan checando y esto les dé idea de cómo pueden trabajar, les decía, la número 3 o bien la número 4. Aquí está, esto es lo que les decía. Si es una ciencia sistémica, porque a veces decimos, no, pues quién sabe a qué se refiere, si es sistémica, metódica. Bueno, aquí viene, sistémica, metódica, objetiva, verificable, modificable, ¿ok? Esto les puede ayudar para que ustedes, les digo, los recursos que son como más específicos. Obviamente revisen todos, pero específicamente pongan más atención en esta parte de la actividad, ¿no? De este recurso, les decía. Ahora, regresamos a la parte de la presentación. Esto es lo que les decía, la tabla sistémica, metódica, objetiva, verificable, modificable, ¿ok? Si nos vamos al recurso, podemos entonces entender qué es lo que necesitamos contestar les decía, en esta parte de la tablita, ¿ok? Bien, tenemos entonces la revisión de actividades en semana 2, la 4. Ahora vamos con la actividad integradora 4, un fenómeno natural.
De igual manera, no hay un documento que descargar. Lo que vamos a hacer es darle clic. Acá, bueno, obviamente porque la tabla yo la acabo de copiar, pero si ustedes le dan clic en cada uno de los títulos del texto, los va a guiar, los va a direccionar a donde se encuentra el artículo. Entonces, hay que leer los 5. La ciencia que precede, a la tormenta. Es que somos muy pobres. ¿Cómo se forman los huracanes? 15 interesantes curiosidades que necesitas saber sobre los huracanes y los desastres en perspectiva histórica. De igual manera, hay que darle lectura a los 5 porque de los 5 vamos a trabajar en toda la actividad número 4. Entonces, vamos a especificar esta tablita. Primero, les decía, ya que leímos, ahora vamos a decir qué tipo de texto es, qué se dice del tema, cuál es la postura del autor. La postura del autor en algunos casos, por ejemplo, en la actividad integradora 1, algunos no lo identificaron e indicaron no hay ninguna postura del autor, no hay como que no se especifica en la lectura. Acuérdense que les dije, si no hay una postura del autor, obviamente porque no dice tal cual mi postura ante este tema, a veces es complicado que lo vean, pero ustedes lo pueden interpretar por medio de toda la lectura. ¿Cuál creen que es la postura del autor frente a este problema que se está mencionando? Por ejemplo, de los desastres naturales. ¿Cuál sería la postura del autor ante este tema? ¿Ok? Después, ¿qué tipo de ciencia se aborda? ¿Fáctica natural, fáctica social o bien formal? Después, obviamente, ustedes tienen que incluir al final la elección del tipo de ciencia que aborda el tema, justificarlo siempre. Si ocupo fáctica natural, bueno, ¿por qué es fáctica natural? ¿Por qué será fáctica social o por qué será formal? ¿Ok? Bien, ya que pasamos a esta parte de la tabla, ya que lo leímos, ahora sí, vamos a indicar, ya tenemos la tablita, más abajo indicamos si las fuentes son confiables o no son confiables y el por qué. Sobre todo me van a especificar de cada una. Yo les sugiero que es mucho mejor y sobre todo más claro, va a ser más concreto que ustedes me digan, la ciencia que precede la tormenta es una fuente confiable o no es una fuente confiable por esto y esto y esto, porque quizá no incluye autor, no hay una fecha de publicación, quizá la institución por la cual se está publicando no es una institución reconocida, ¿ok? Todo eso tómenlo en cuenta para que ustedes puedan decirme si es confiable o no es confiable. Ya que tienen así especificado de cada una de las ciencias, porque a veces dicen, sí, son fuentes confiables 3 y 2 no son confiables. Bueno, ¿y cómo voy a saber cuáles consideraste tú que eran confiables y cuáles no? Entonces es mejor que vayan indicando de cada una si es confiable o no es confiable. Después van a responder si los diferentes tipos de ciencia, fáctica natural, fáctica social y formal, a pesar de tener diferentes objetivos, porque por eso son diferentes, por eso tienen diferentes nombres también, tienen diferentes objetos de estudio, tienen algo en común, hay algo en donde estas ciencias coinciden. Entonces tienen que ustedes leer para que puedan después indicar en qué es en lo que coinciden y decir por qué. Finalmente, en media cuartilla van a argumentar cuáles son las consecuencias de las tormentas y huracanes en el ecosistema. Pueden inclusive hasta vincularlo con ustedes. Tantas tormentas, tantos huracanes en nuestro ecosistema, principalmente en el lugar donde yo vivo. Pueden decir, yo por ejemplo soy de Puebla, puedo decir, bueno, acá en Puebla, en las tormentas o en los huracanes nos afectan en esto y esto y esto. Ustedes igual lo pueden vincular, esto sería como mucho mejor y hasta podrían ayudarles esta parte de vincularlo para que entonces concreten la media cuartilla. Y de igual manera van a indicar bueno, cuando lo guarden en plataforma, cuáles son sus apellidos, guión bajo, nombre, guión bajo, la abreviación de módulo 3, semana 2, actividad integradora número 4. ¿Ok? Bien. Me estaba comentando Isabel si queda grabada la sesión. Sí se queda grabada la sesión. Acuérdense que en un ratito más les voy a compartir el link de donde lo estoy guardando, ¿ok? Ay, perdón, me regresé mucho. Bien, ahora recomendaciones en foro. Es bien importante que en el foro aprendiendo, les decía, es una práctica. Cuando lleguemos a semana 4, que tenemos el foro de integración, que tenemos que realizar 5 participaciones, va a ser muy importante que ustedes las hagan de una manera muy precisa,
que indiquen el número de su participación, que indiquen un saludo, el cuerpo de su mensaje, donde den respuesta a las preguntas que se plantean cada semana. Al final, una despedida y su firma con el nombre, indicando, obviamente no van a firmarlo como tal, van a indicar su nombre completo. Por ejemplo, Jessica Yaretsi Villegas. Sí, ¿verdad? Bueno, así, estudiante prepa en línea, módulo 3, ¿ok? Esta es la forma en que ustedes van a tener como su despedida, su firma dentro de la participación en el módulo, en el foro. Entonces, les digo, este es en semana 4. En semana 1, 2 y 3, los foros que tenemos nos sirven de práctica. Si ustedes lo van realizando, como les acabo de indicar, cuando llegan a foro de semana 4, ya no van a tener ninguna dificultad porque ya lo estuvieron practicando en semanas previas. Entonces, por eso les decía, es bien importante que leamos las instrucciones, porque sí está muy padre que compartamos nuestras buenas vibras, buenos deseos, que todos acaben el módulo, que aprendan muchísimo. Eso está muy bien, pero también hay que ser más concretos. Si hay preguntas, no hay que ignorarlas, hay que darle respuesta a las preguntas que tenemos. Si alguien ya compartió, por ejemplo, veo acá a Luis Raúl, ¿no? Supongamos que Luis Raúl ya compartió su participación. Leamos las participaciones de Luis Raúl, de Jessica, de Javier, para que cuando yo vaya a emitir mi opinión, no vaya a ser la misma que los que ya estuvieron participando. Hay que buscar otras ideas para que también sea más completo todas las aportaciones, no que nos vayamos todos con el mismo tema, ¿sale? Entonces, lo que vamos a hacer en esta semana es compartir un fenómeno o bien un problema de su entorno que se pueda abordar desde la biología o alguna otra ciencia. Recuerden, les decía, leer las aportaciones de los demás. Por ejemplo, un problema ya cuestión así relacionada con la ecología, sobre todo con la parte de la contaminación. No sé si también les ha pasado en donde ustedes viven, pero ya hay exceso de animales callejeros, ¿no? Gatitos, perritos. Entonces, todo esto también, aparte de las cuestiones de irresponsabilidad y demás valores que nos están demostrando, estamos viendo que también hay contaminación. Entonces, todo esto, ¿cómo nos afecta? Lo podemos vincular, les decía, esa es la parte que yo veo, pero quizá en donde vive Jessica es diferente, donde vive Luis es diferente, entonces solamente hay que buscar cuál es el problema que se está presentando, ¿sale? Y ya, eso sería todo en ese sentido del foro aprendiendo. Ay, bueno, creo que tenía yo unas preguntas acá. Ok, bien, vamos bien. Dos actividades formativas que igual sirven de práctica, se llaman ciencia y otra se llama biología. Igual, si las hacemos durante la semana correspondiente, lo que vamos a hacer es tener esta parte de los conocimientos, vamos a estar reforzando lo que estamos aprendiendo y lo podemos aplicar en la parte de la argumentación de las actividades 3 y 4. Se cierran el día domingo, actividades formativas, foro aprendiendo, revisión de todos los recursos de la semana. Les va a dar al final, en el cierre de módulo, si ustedes ya vieron la parte de su portafolio de evidencias, hasta abajo dice participación individual automática. Esa participación individual automática no hay que hacer nada más que trabajar actividades formativas durante todas las semanas, es decir, realizarlas todas, hacer todas las participaciones que se especifican en los foros, aprendiendo sobre todo que son los que no se evalúan. Todo eso se acumula en participación individual automática. Además de revisar todos los recursos, revisen cada uno de los recursos, denle clic durante todas las semanas para que esto al final les decía, les dé ese 5%, que quizá puede determinar si ustedes acreditan o no acreditan el módulo, puede determinar también su promedio, entonces por eso es importante que las realicen. Bien, ahora, déjenme ver, tengo otro mensajito. Exacto, Raúl, exacto. Si hay, por ejemplo, que queman mucha basura, ¿en qué forma afecta a tu entorno, a tu comunidad? ¿Cómo tú puedes explicar esta parte de que en tu pueblo, pues bueno, quemen la basura? ¿Sale? Exactamente. Así, problemas que afectan nuestro medio. Veamos, siguiente. Sugerencias generales, participaciones en el foro, checar que los argumentos también
sobre todo participaciones y argumentos. Revisen muy bien su ortografía. Les decía, en la parte del foro a veces la misma plataforma no indica si es que hay algún error de ortografía. Entonces yo sugiero que abran un documento de Word. Ahí empiecen a redactar su participación y el mismo autocorrector del documento de Word les va a marcar en rojito, les va como que a indicar con un subrayado en rojo si hay algún error de ortografía o de signos de puntuación. Entonces, ahí pueden corregirlo. Ya que está corregido, lo copian y lo pegan dentro de la participación, por ejemplo, del foro, o bien en las actividades integradoras para que así tengan ya una revisión previa y ya no tengan los mismos errores que he estado marcando en muchos de ustedes en las actividades que ya les evalué. Dar respuesta a réplicas de sus compañeros, porque hay muchos compañeros que, por ejemplo, ya participó Sara, ¿no? Entonces, Jessica le dio la réplica a Sara, le dijo, Sara, muy bien, tu participación muy completa, me agradó, estoy de acuerdo contigo en el punto tal, por esto y esto y esto, ¿ok? Entonces, yo sugiero que entonces Sara ingrese en otro día para que cheque si hay alguna réplica, alguna respuesta que alguno de sus compañeros le haya dado, para que entonces también le pueda dar un agradecimiento, le pueda decir estoy en contacto contigo, qué bueno que coincidimos en este punto, etcétera. También, guardar con la nomenclatura solicitada, sobre todo los archivos en plataforma, no nada más archivos que ustedes tienen en sus dispositivos, ya tanto celulares como computadora. También dentro de la plataforma, al subir el archivo, deben de guardarlo con sus apellidos, guión bajo, nombre, guión bajo, o sus nombres, guión bajo, abreviación de módulo 3, semana 2, actividad integradora 3 o actividad integradora 4. Cuando están redactando, otro punto, cuando están redactando, a veces coinciden en que empiezan así, tal cual como les llegan las ideas a la mente, lo van compartiendo en la parte de los argumentos. Entonces dicen, bueno, yo creo que, por ejemplo, el tema de la contaminación es etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, les decía la vez pasada, los pueden omitir y pueden trabajar de una manera más formal. Quizá puedan iniciar desde mi punto de vista, en mi opinión, de acuerdo a lo revisado. Eso les puede dar como el inicio, la frase inicial de la redacción de sus ideas. Recordar que los trabajos deberán ser agradables a la vista, sobre todo porque no hay un documento que hay que descargar. Entonces, muchos de ustedes agregan una portada, le quieren agregar imagen, le quieren agregar otra tipografía. La tipografía debe de ser siempre Arial en 12 puntos, ese es el tamaño que se necesita en color negro. No es necesario ponerlo negritas, no es necesario ponerlo en color rojo o en otro color resaltado, nada, así tal cual Arial en 12 puntos es el indicado. Si van a ocupar colores que sean colores agradables, no vayan a ocupar, por ejemplo, un neón, un amarillo, solamente los tal cual que nos permitan darle lectura a sus comentarios o a sus actividades, ¿ok? Como les puse aquí abajito, todo esto que sume a su calificación, no tanto que les vaya yo a bajar puntos porque las imágenes se ven borrosas, porque no corresponden, porque quizá no se comprende o tapa completamente el texto. Entonces hay que tener cuidado con lo que estamos incluyendo. Bien, responder a las preguntas planteadas ya que sugieren reflexión. Por eso les decía, siempre indiquen el por qué, porque ustedes opinan o tienen ese punto de vista sobre lo que se está preguntando. Siempre expliquen a manera ya detallada por qué tienen esa opinión sobre lo que les decía, sobre lo que se está abordando, sobre todo porque también así viene indicado en la rúbrica. Si ustedes leen la rúbrica de cada semana, pueden checar que ahí viene especificado si ustedes expresaron claramente sus ideas, si se apegaron a los 8 renglones, por ejemplo, a la media cuartilla, todo eso se tiene que evaluar. Entonces, por eso hay que estar checando rúbrica y también ya una vez que ya tienen finalizado su trabajo, revisen que todo esté bien, que se entienda lo que están, lean, sobre todo lo que ya escribieron para que así también ustedes vean si se entiende, si tiene lógica, si cualquier persona que lo lea también lo va a comprender. Bien, otro puntito. No sé, ustedes, bueno, les decía, en semana 1 les compartí el archivo cómo evitar, qué es plagio, empezaba con ese tema, qué es plagio y cómo evitarlo. Si ustedes lo leyeron, pudieron identificar también cómo lo pueden evitar en el aspecto de incluir la referencia del autor,
de expresarlo con sus propias palabras. Por eso siempre les indico en las retroalimentaciones que ya les envié, les indico, emplea la paráfrasis, explícamelo con tus propias palabras. De esa manera están evitando incurrir en plagio. Si ustedes le cambian la parte inicial de las oraciones o los finales o simplemente como que lo presentan en resumen y lo pegan, acuérdense, les decía la vez pasada que estamos cometiendo un delito. El delito se llama plagio. Puede ser parcial si es que de una manera solamente unos que otros elementos fueron copiados y pegados tal cual, o bien total si es que obviamente se entiende, ¿no? Toda la actividad fue tal cual copiada y sobre todo de internet. Entonces, les decía, lo que podemos hacer es que ustedes me expliquen con sus propias palabras qué es lo que entendieron. Les decía, hay muchos recursos en internet. Aquí el punto es que ustedes los lean y los expliquen y ahora sí los compartan dentro de las actividades, ¿ok? Así que si no lo han visto, chequen ese recurso que ya se los compartí en semana 1. Sé que hay muchos avisos porque están en el foro de novedades o foro de avisos. Chequen dentro de todos los avisos, hay uno que yo les compartí que habla acerca de ese punto. Sobre todo, guarden ese documento para que también les sirva después en otros módulos para que no eviten, sobre todo, para que no caigan en este delito. Evitar el uso de mayúsculas en todo el texto. A veces cuando quieren redactar su respuesta, su aportación, su actividad, la incluyen en mayúsculas. Si ustedes leyeron las reglas de etiqueta que se abordan desde el módulo propedéutico, y en todos los módulos lo tenemos, entonces chequen muy bien, porque ahí se indica que si ustedes ocupan mayúsculas en todo el texto, es como si lo estuvieran gritando. Entonces, por eso sugiero que se ocupen mayúsculas y minúsculas. Les comento nuevamente, Arial 12 puntos en color negro. Eso es lo indicado porque estamos trabajando, les decía, de manera formal, les decía desde la primera sesión, entonces apeguémonos a lo que nos indican las reglas en etiqueta. Bien, otro punto, actividades mejoradas para incrementar calificación, solamente las que no son aprobadas. Entonces, si subieron actividades día lunes, martes y miércoles, ya se las evalué y son los que generalmente tienen más oportunidad para hacer una segunda entrega. Si incurren en plagio y ya se les indicó que es plagio parcial o total y no es la primera vez, ya es la segunda, la tercera, ya es reincidencia, en esos casos, aunque suban su actividad, no se las voy a poder, se las puedo retroalimentar, pero no les puedo cambiar la calificación porque ustedes ya están incurriendo nuevamente, ya es como frecuente, entonces en esos aspectos no, pero si es la primera vez que ustedes obtienen una actividad no aprobada, precisamente por cuestiones de plagio, que estaba incompleta, etcétera, lo pueden volver a modificar, hacer una segunda entrega una vez que se les haya evaluado, a más tardar el día domingo antes de que se cierre la plataforma. Pero actividades que, por ejemplo, obtuvieron 70, obtuvieron 75, 60, 65, quieren hacer una segunda entrega, la volvieron a modificar porque leyeron la retroalimentación, la modificaron, la subieron a plataforma, no se las puedo volver a evaluar porque ya se les asignó una calificación, solamente los casos que no fueron aprobados. Entonces, aunque suban la actividad una segunda vez para mejorar su calificación, les decía, de los que acreditaron, ya no se puede hacer una segunda evaluación, ¿ok? Mejor, yo sugiero que mejor vean la retroalimentación, modifiquen en las siguientes entregas qué es lo que se debe de trabajar, quizá mejorar la ortografía, quizá mejorar la argumentación, quizá no fue muy claro el aspecto en cuanto a la redacción porque no me apegué a las 8 líneas, quizá no hice la media cuartilla, bueno, entonces en la siguiente trato de mejorar ese aspecto para que tenga una mejor calificación. ¿Ok? Y finalmente, extensiones, 72 horas después de finalizado el tiempo establecido. Las extensiones son un recurso único, no lo ocupen como un recurso frecuente. Que una semana, híjole, no entregué, bueno, la siguiente también no entregué, la siguiente así, se les va a ir acumulando. Va a llegar un momento en el que son demasiadas actividades que ya tienen por entregar o son actividades pendientes más las de la semana en curso. Entonces, mejor nada más les decía 72 horas después, es decir, lunes, martes, miércoles, que sea solamente un recurso de una sola vez en caso de emergencia y mejor trabajo con tiempo, organizo mis actividades de modo que en las siguientes semanas ya no tenga
esta parte de las extensiones, porque las extensiones también tienen un límite, no van a ser como les decía durante todo el módulo en cada semana. Veamos. Si obtuve 48 en la actualidad, en la actividad 1, supongo que decías, y me quedé sin internet, ya no la puedo entregar. Jessica, en ese sentido, acuérdense que hay que pegarnos a las 72 horas. Si ya la tienes lista, puedo hacer una excepción, pero por única ocasión, y tendrías que entregarla a más tardar el día de mañana, pero me tienes que mandar un mensaje en plataforma para que podamos checar este punto de la actividad que tienes pendiente. ¿Sale? Ok, ahora sí. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, comentario? Ve nada, Jessica. Luis Raúl, Javier, ¿quién más está? Sara. Jessica, creo que ya contestamos esta parte, ¿no? De tu duda. Pero si tienen dudas, alguna otra pregunta que tengan, ¿no? Yo no, asesora, todo bien, gracias. Ok, gracias a ti. Bien. Todo claro, perfecto. No entiendo tu duda, Luis Raúl. Tu actividad 3, no la entiendo muy bien tu duda. Pero bueno, si más adelante, conforme van realizando las actividades, van checando qué es lo que se necesita entregar, van checando los recursos también de la semana, surgen dudas, aquí están los medios por los cuales se pueden poner en contacto conmigo. Mi correo electrónico, wendyluke81@hotmail.com. Tenemos el foro de novedades o el foro de avisos, donde todo el tiempo, tanto la tutora, nuestra SAME, y yo les estamos compartiendo diferentes mensajes, sobre todo información importante que deben de ir ustedes revisando semana tras semana, sobre todo a veces es diario, entonces chequen también esos mensajes. El foro Aprendiendo, que es donde les decía que estamos compartiendo cada semana estamos compartiendo nuestros puntos de vista, pero también en ese foro, en el foro Aprendiendo, compartimos dudas, comentarios, alguna estrategia que les haya funcionado y que quieran compartirla con sus compañeros, es el espacio correcto para que ustedes lo puedan realizar. O bien, si tienen alguna duda ya más en concreto, pueden contactarme por medio del mensajero para que yo les dé respuesta. La actividad integradora número 3, Luis Raúl, aún no las califico porque son las de esta semana, entonces estamos en día martes. Así que todavía no he calificado las de la semana 2, apenas empiezo. También les comento, las actividades tienen una vigencia de 72 horas. Si ustedes entregan actividades el día jueves o el día viernes, no se contemplan los fines de semana. Tendría que ser a más tardar el día de hoy que yo les estoy entregando sus retroalimentaciones a los que entregaron, por ejemplo, jueves y viernes, ¿ok? Entonces, a estos alumnos que tengo pendientes, ya les estaré evaluando el día de hoy para que ya mañana ya empiecen sin actividades pendientes por evaluar y empiezan ahora sí ya con sus actividades de semana 2. Entonces, les decía 72 horas sin contar fines de semana, ¿ok? En caso del proyecto integrador son 48 horas, pero igual, si ustedes quieren recibir una retroalimentación mucho más, mucho antes de estos días lunes y martes, entonces también ustedes hagan su esfuerzo para que le entreguen entre lunes, martes y miércoles, sean de los primeros para que también se les retroalimente y ustedes puedan checar si es que hay alguna modificación que realizar. ¿Ok? Bien. Ahora sí, me dice que, ok, no hay dudas. Sale, pues. Muy bien, entonces, les decía, aquí están los medios por los que nos podemos poner en contacto. Estoy grabando la sesión, así que en un ratito más les voy a compartir el link para que en el foro igual de avisos, para que ustedes lo puedan ir revisando, puedan ir realizando sus actividades y las vayan entregando. ¿Ok? Solo por esta ocasión, les decía, por cuestiones personales, no pude realizar la sesión el día lunes como habíamos acordado. Pero para la siguiente semana, semana 3 y semana 4, los días lunes a las 9 de la noche,
nos vamos a ver para realizar nuestras siguientes sesiones, ¿ok? Nada más les decía, solamente por esta ocasión. Pues ahora sí, muchísimas gracias por haber ingresado a la sesión, por haber llegado puntualitos. Exactamente a las 9 ustedes ya estaban ingresando, me da muchísimo gusto. Y nos vemos en la siguiente. Les deseo que pasen una muy linda semana, una bonita noche y si tienen dudas, les decía, nos ponemos en contacto, ¿ok? Cuídense mucho. Nos vemos el próximo lunes. Sí, maestra, muchas gracias. Hasta el lunes. Gracias a ti. El lunes nos vemos. Bye.